Vamos a realizar este problema sobre la recta tangente a una curva, porque en la colección de ejercicios hay un error en la solución. Entonces, como hay un error en la solución, vamos a hacerlo de manera profunda para que pues, veáis cuál es la solución y a ver si entendemos mejor el concepto. Bueno, entonces el ejercicio, el problema nos implica, dada esta curva, que escribamos la ecuación de la recta tangente de dicha curva en este punto, en el 2 menos 3 más raíz de 3. Bueno, sabemos que la ecuación en forma punto pendiente de una recta que pasa por un punto y tiene pendiente m, esto ya lo visteis en cursos anteriores, es de este estilo, ¿sí? Siendo m la pendiente y x sub 0 e y sub 0 las coordenadas de un punto. Bueno, también sabemos del origen de la derivada de una función en un punto, de aquello de Newton y Leibniz, que la pendiente de la recta tangente en un punto, la recta tangente a una función en un punto, por ejemplo, de abscisa A, es la derivada de esa función en A. Si os acordáis esto, pues lo podíamos ver en estos apples que tenéis en mi aulario, que estuvimos viendo en clase, en lo que es el significado de la derivada de una función en un punto. Si os acordáis, este punto lo dejábamos fijo. Tenemos una recta secante que corta a la función en dos puntos. Entonces, si este punto lo vamos acercando todo lo que podamos al otro, que eso, si os dais cuenta, era hacer el límite cuando este valor de aquí tiende a S, o lo que es lo mismo con un cambio de variable, cuando la h se va acercando a 0, como veis ahí. ¿Veis? Cuando la h tiende a 0, llega un momento que es la tangente, ¿sí? Bueno, pues si os acordáis, esa era la definición de recta tangente a una función en un punto, de la pendiente de la recta tangente es la derivada. Bueno, concepto también pues que ya os suena de años anteriores. Bueno, entonces, por otro lado también podéis ver ahí bien en el Apple que el punto de tangencia, cuando llegamos a la tangente, que el punto de tangencia también es un punto de la función que está ahí de la curva verde. Por lo tanto, uniendo ambas cosas, si el punto de tangencia, por lo tanto, como es un punto de la función, pues es a f de a, ¿sí? Es decir, en la función, si sustituimos el abscisa a en la función, como es un punto de tangencia, tenemos la coordenada ahí. Por lo tanto, ya tenemos un punto y la pendiente. Entonces, esta sería la ecuación de la recta tangente a una función en el punto de abscisa a. Bien, ¿dónde está el problema que tenemos en el 2.3? En este ejercicio de aquí. Bueno, pues es lo que en los apuntes tenéis que le llamamos derivación implícita, pues que esta curva de aquí puede que no sea una función, porque contradice la definición, porque puede que haya un valor de x para el que tengas dos valores de y, entonces ya no es una función, o además también tengamos muchas dificultades en obtener en el entorno de este punto cómo es la y en función de x, ¿sí? ¿Cómo podríamos despejar de aquí la y en función de x? Entonces hay muchas veces que tenemos mucha dificultad en ello o nos resulta imposible. Por lo tanto, para derivar tenemos un problema. Entonces, en esos casos, como tenéis aquí en el documento, cuando tengamos ese problema, que la curva no sea una función o que tengamos muy complicado obtener igual y en función de x en un entorno del punto de tangencia, nos conviene usar la derivación implícita mediante la regla de la cadena, que es como si, a ver, la curva la vamos a derivar respecto de x. Entonces, lo que simplemente tiene x, pues se deriva evidentemente como siempre, son derivadas sencillas, pero lo que tiene y, vamos a utilizar ahí la regla de la cadena
que es gracias a esta jugada que vamos a contar aquí. Es como si ese y cuadrado que tenemos aquí, es como si este y cuadrado que tenemos aquí es como si fuese una variable z que, como vimos en el vídeo de la regla de la cadena, lo que queremos es derivar esa variable z respecto de x, diferencial de z respecto de x. Lo que vamos a hacer es multiplicar por diferencial de y y dividir entre diferencial de y. Y entonces de esa manera, ¿en qué consiste? En derivar eso respecto de y, como siempre con las reglas de derivación, y luego a su vez esa y derivarla respecto de x. De esa manera, ¿no veis? Es como si no hubiésemos hecho nada, es como si los diferenciales de y se van. Estaríamos derivando z respecto de x, ¿vale? Pero entonces podemos hacer esa jugada. Por lo tanto, queda como sigue. La derivada de x cuadrado, como tenéis ahí, es 2x, pero la derivada de y cuadrado pues se deriva respecto de y como siempre, es decir, 2y, pero ahora viene el diferencial por la regla de la cadena, diferencial de y por diferencial de x. Y así sucesivamente. Menos es este menos de ahí. La derivada de 2x pues es 2, sencilla, más 6y. Pues ¿cómo se derivará este 6y? Pues se derivará con la regla de la cadena, primero respecto de y, que me queda 6, y cuando he terminado de derivarlo respecto de y, por la regla de la cadena lo multiplicamos por el diferencial de y respecto al diferencial de x. Más la derivada de 6 es una constante respecto de x es 0 y la derivada de 0 pues es 0 también. Las constantes al derivarlas respecto de x pues dan 0. Y entonces ahora aislamos los diferenciales de y respecto al diferencial de x en un lado, este miembro de aquí, y pasamos lo demás al otro. Sacando convenientemente factor común, nos podemos despejar diferencial de y respecto de diferencial de x, que queda como sigue. Y entonces ya el problema lo tenemos ya muy avanzado, porque como tenemos el punto de tangencia que nos lo daban, pues basta en este diferencial de y respecto a diferencial de x, que es y', ¿vale? ¿Veis? Ese era el error que había. ¿Veis que aquí pone en la solución que y' sale esto cuando está el signo mal? Entonces, una vez que tenemos esta y', basta con sustituir el punto de tangencia para obtener esto que será la pendiente de la recta tangente a esa curva. Entonces, como ya tenemos la pendiente de la recta tangente a la curva y tenemos el punto de tangencia, pues ya tenemos todo para sustituir en la ecuación de la recta en forma punto pendiente. Es lo que vamos a hacer. Ya tenemos todo. Esta es la pendiente, esta parte de aquí. Esta es la coordenada ahí del punto, como veis. Y multiplicado la pendiente por x menos la coordenada x del punto. Bueno, entonces ya tenemos todo y para entender mejor el problema podemos dibujarlo con GeoGebra. La curva la vamos a poner en rojo, el punto de tangencia en azul y la recta tangente en negro. Esto es interesante, podéis poner en GeoGebra los problemas. ¿Veis? Aquí está tecleado en GeoGebra la curva, que es una circunferencia, como veis ahí en rojo. El punto de tangencia pues también lo he tecleado y es este punto de aquí, el punto A, que está en azul. Y luego he tecleado la recta tangente que hemos obtenido para que veáis que realmente es una recta tangente en el punto A. ¿Vale? De esa manera, pues si podemos dibujar lo que hemos calculado, pues se entiende mejor. ¿Vale? Aquí en este documento, pues lo que os he hecho es pegaros lo que nos ha salido en GeoGebra. Bueno, espero que os haya servido.